Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Ángel Raúl Fernández. ¿Y a dónde te fuiste? Bueno, la primera salida sí fue a Colombia. Eso fue en el 96, no mucho tiempo atrás. Colombia estaba revolucionada con el tema la muerte de Escobar. Era un país muy problemático con esas cuestiones de seguridad y demás. Y por ahí, cuando uno dice Colombia y en ese contexto, te dirían, no, solo los mercenarios van ahí. Claro. Bueno. Y desde tu persona, que nunca había salido de Argentina, llegar a Colombia y conseguirte con ese panorama en la parte de seguridad, pero también en la parte profesional, me imagino que era un desafío, porque no es lo mismo estar en Colombia que estar en Argentina. O sea, ¿cómo lo viviste? ¿O cuáles crees tú que fueron los puntos más fuertes en Colombia que te hicieron seguir avanzando? O los que tú dijiste, wow, tengo que ponerle ganas en esto porque... Desde el punto de vista operativo, el desafío cuando llegamos no era tan grande. Eso después se fue incrementando, sí. Okay. Pero el desafío más grande para nosotros era para nosotros porque fuimos dos. Cuando fuimos con Juan Carlos Sanz, por ahí debe andar ese muchacho haciendo de las de él. Sí, sí. El desafío era, primero, conocernos con la gente, segundo, la parte cultural totalmente diferente a la nuestra, más allá de que podemos hablar en español, en castellano, y la verdad que difieren de muchas cosas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, las cuestiones operativas se iban haciendo cada vez más complejas. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros entramos, nosotros fuimos por algo, y era establecernos, quitarle a las compañías que estaban en el lugar nuestro, sacarle el contrato y quedarnos con ese contrato. Y eso ocurrió. Wow. Pero ¿qué pasó? Después querían más. Claro. Y estábamos trabajando para una... Primero quitaron los contratos, se estabilizaron y después los gerentes dijeron, bueno, ya claro, estamos armados y vamos para más. Dos cosas pasaron. Primero, que la compañía operadora quiso más, y que cuando quiso más, nosotros tuvimos que hacer una evaluación de los recursos que teníamos que no alcanzaba para lo que queríamos. Claro. Entonces ya nos fuimos de fracturas convencionales a casi, a fracturar con 20K. Ah, mira, qué desafío. Entonces, y ahí vos ibas a un workover y no era un workover, era un perforador. Estábamos a 4.500, 5.000 metros de profundidad. Y era todo un desafío porque las presiones eran altísimas, ya la cantidad de equipo y el personal se había duplicado y más. ¿Y esos equipos cómo hicieron? Porque si tenías equipos para convencionales, ¿qué pasó con los de 20? Con el 20, los convencionales pasaron a cumplir otra función, que era durante la operación de los 20K, ellos lo que hacían era bombear a través del anular para poder mantener la presión anular, mientras que nosotros fracturábamos por 20K, hacían dos cosas a la vez. Claro, sí, o sea, sí. Normalmente eran 6.000 PSI por anular a 15 barreras por minuto, y para eso tenía 5 bombas y un blender. Ah, mira. No podía fallar, y toda una cuestión de tanque. Y por el otro lado tenía... O sea, la convencional se fue para el anular. Claro. Por las presiones. Exacto. Que me estás diciendo. Y lo no convencional, en realidad no era no convencional, seguía siendo convencional, pero era tan elevada la presión y los equipos se asemejan un poco a lo no convencional. Bueno, teníamos equipamientos 0 kilómetros, se fueron a probar a Estados Unidos, los probamos, todos los trajimos arriba de un avión, se me acuerdo, un avión ruso, el Antonov, aterrizaron ahí en la pista de Yopal. 4, 5, 6 equipos nuevos, 0 kilómetros, más algunos que ya teníamos en la base, y con toda la tubería nueva de 20K, frac van, y no fuimos. Y nos embarcamos en esa. ¡Ja! Voy a anotar, porque tenemos que hacer otro episodio hablando de Colombia y sus 20K. Eso me gustó, pero lo voy a anotar acá. Okay. 20K de Colombia. Porque si no, nos vamos a quedar todo el día acá. Bien. Y después que saliste de Colombia, ¿para dónde cogiste? Cuando salí de Colombia, ya me acordé. Eso fue yo viví en Colombia casi 8 años, 7 años y monedita. Y de ahí la actividad
Mira, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Qué? Podemos hacer un episodio que tenga los 20K de Colombia versus los convencionales de Neuquén. ¿Vale? ¿Cómo ves? ¿Sí? Te estoy copiando, ¿eh? Sí, sí. Los no convencionales, no los convencionales, no convencionales. No convencional. Ok, cuéntame. Bueno, nosotros vivimos, digo nosotros porque yo estaba acompañado con mi familia, estábamos todo el grupo familiar metidos ahí. De hecho, yo tengo hijos que terminaron la secundaria ahí, Mira. 2, después bueno, eso cambió, en el 2003, 2004, salió una posibilidad de ir a trabajar a Brasil. Dos cosas, primero fue una llamada para asesorarlos en una operación con metanol en Brasil. Yo me conocí con cierta gente ahí, me conocí, trabajaba para lo que es el staff de Texas en Houston, como estaba como expatriado, pero cuando necesitaban que el soporte técnico de supervisión o lo que sea para determinadas operaciones, ellos te mandaban ¿no? a Colombia o esto, o sea, Claro. ibas picando de un lado al otro. Claro. Bueno, caigo ahí en Brasil por la cuestión de metanol, porque yo había hecho metanol acá en Argentina. Fui, hicimos la operación. La operación, no vamos a entrar en detalles, salió más o menos salió. Está No bien, metimos está alguna bien. error. Todas no tienen que ser La perfectas. realidad, hubo un problemita ahí dando vueltas, pero bueno, ya está. Y sale la oportunidad estaban en un barco haciendo un barco de estimulación. En ese momento era el Blue Angel. Mira. Bien. Entonces me dicen, la operación acá en tierra no es grande, pero necesitamos gente como vos para lo que es la embarcación. ¿Salimos al desafío? Sí, más que al desafío, sí, al desafío del gerente que yo tengo que hacer. No, si él me deja salir, ningún problema. Claro, claro. Vamos para Brasil. Bueno, y ahí llegué. Estuve en todo el proceso del armado del barco. Una cosa de loco porque la verdad que yo no tenía ni idea cómo era, cómo armaban un barco y el montaje del equipo, la parte electrónica, bueno, todo. Sí, todo. Las líneas de agua, esto, bueno, vamos a tener 3 bombas para ácido, vamos a tener 6, 7 bombas para lo que es la estimulación como tal, para los gravel pack, sistemas aditivos. ¿Y tú estabas ahí esperando que el barco saliera o estabas dando soporte técnico para la parte, cómo tendría que haber quedado el barco operativamente? Yo estaba dando soporte porque como se hace una operación acá en tierra que uno vaya a armar la línea, la tenemos que hacer por única vez arriba de un barco. Entonces uno tiene que decir, bueno, que esta línea para qué va a ser, a dónde va esta línea, a dónde va esta otra, la succión del blender, de dónde vamos a succionar el agua. Claro, cómo con va el la blender. conexión, como todo. Todo. Mirá. Todo. Es armar algo y ahí no es que uno pone manguera, ahí es tubería. Claro. Tubo, panes, soldadores y ahí se va armando todo el esquema. Obviamente que hay un plano. Sí, Pero sí. después ese plano hay que interpretarlo y hay que ir al lugar como lo están haciendo. Bueno, entonces yo estaba como soporte para eso, se termina, se hace la prueba del barco, se sale a navegar, se hace la primera operación y todos felices porque la verdad que anduvo todo de día, no tuvimos ningún inconveniente. Pero había otros barcos también. Ajá. Entonces, como yo tengo todavía un compañero que estaba en Colombia, él se va a uno de los barcos, que se va al Blue Angel, de nuevo, y yo te lo dejo para vos, nuevo, está armadito, y yo me voy para el otro, para el Blue Shark. Entonces yo me fui a otro barco de estimulación, que había que hacer un rebuilding, cambiarlo, había cosas que estaban mal. Y así fue mi etapa, digamos, pasando por Brasil en la parte de offshore. 2 años, 2 años y medio. Bien. No recuerdo exactamente Volando, cuánto fue el se tiempo, fueron. se fue volando porque ahí se trabajaba 21 por 21, así que yo había cambiado de locación, estaba viviendo ya en la provincia de Buenos Aires, otra vez en mi pueblo natal, me quedaba cerca de Seiza Directo. y me iba a... ¿Y después de Ah, Brasil sí. te fuiste para? Después de Brasil vine para Argentina. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vine para Argentina y entré como company man. No tenía... ¿Y en Había... qué momento pasaste por África? Ahora viene, viniste ahora otro, viene, ok, sí. dale. Yo llego a... Es que son muchos años. Sí, obvio. Entonces vos parece, bueno, te estás salteando algo. No me estoy salteando nada, en realidad es así. La Es mente. paso a paso. Tal La cual. mente de gato. Bueno, tal cual. Vengo de Brasil, llego acá,
me encuentro con gente conocida y con gente que yo no quería estar, que ya había tenido inconveniente antes de irme. Entonces empecé a tirar el CV y entro para YPF, pero con una compañía que en su momento se llamaba SAT. Ah, ok. Sí, la conozco, Entonces, la llegué a escuchar. Bueno, ¿qué hacía SAT? Proveía de company man a todas las operaciones de YPF. Antes YPF no tenía personal, entonces se hacía una evaluación y iba, te preguntaban un montón de cosas, si más o menos tenías la condición, te ponían como trainee y después había gente que ni siquiera necesitaba trainee. Bueno, yo como entré como trainee porque nunca había hecho workover. A ver, si bien conocía las operaciones, todos los servicios, el workover como tal, nunca lo había hecho, entonces lo aprendí ahí, fue un desafío más. Claro. Otras cosas, otras vivencias, Claro. totalmente Sí, diferentes. Sí me sentía muy cómodo cuando las compañías iban a cementar, iban a fracturar, iban a hacer ASO y todo, porque yo estaba en mi salsa. Pero Sí, lo sí. de workover ya lo tenía que mirar con mucha atención porque estaban en aprendizaje. Salgo de ahí, de SAT, y los que tenían problemas conmigo se fueron en DBJ, Sí, o yo problema con ellos. sí, Y sí, yo tal decía, cual. entonces yo tuve una oportunidad ahí, me voy me contratan y me voy de jefe base a Rincón. Mira. Entonces bueno, ahí como que la primera vez que tenía toda una base a cargo, un panorama totalmente diferente, conociendo las líneas, así. Al personal prácticamente los conocía a todos, sabía quién eran los buenos, los malos y los feos, como digo Sí, yo, sí, tal cual. y nos embarcamos en eso. Ahí es una estadía de 2 años, saliendo de ahí también, un poco casi, yo voy a contar la verdad, porque esto es la verdad, Obvio. saliendo No. un poco por Sí, por eso fuerza estoy mayor. cambiando la forma de mi podcast. Ok, saliendo un poco por la fuerza mayor, porque realmente yo con el tema de la sindical la pasé mal. Y bueno, y ante una situación que era ya insostenible, la compañía me hace una oferta de ir a trabajar en un determinado lugar para descomprimir un poco el lugar y demás. Bueno, gracias a Dios llega, ¿viste cuando uno se porta mal y dice te voy a mandar al Congo? Bueno, Sí, me sí. mandaron al Congo. Sí. Literal fue. El castigo es Iba mejor al que lo Congo. que vive. Pero no fue tan malo tampoco eso. La verdad que fue un desafío muy interesante porque llegando a África, bueno, de acá fuimos 3 personas. ¿Y cuál era el objetivo de África? El objetivo de África era abrir una base. O sea, DJ en ese momento no tenía base, recién había montado la oficina, pero faltaba toda la parte operativa, los equipos todavía estaban dando vuelta por el puerto y demás. Llegamos allá, que en realidad nosotros llegamos después de 6 meses, que habían alargado una de las operaciones, no tuvieron éxito, hicieron todas las cosas muy mal, y largaron un par de burcas, como yo digo, acá de Argentina, y fuimos por allá, y nos enfrentamos con una barrera grande como una casa, que es el idioma, porque uno piensa, bueno, inglés, bueno, francés, pero cuando vos te encontrás con todos los idiomas de tribus, Sí. y te estoy hablando del personal que uno tiene que manejar, que ahí es donde yo sentí, yo no sé si limitaciones y en serio riesgo la parte de liderazgo de uno también, porque vos decís, ¿cómo voy a hacer para que para me entiendan, para que llegar? lo haga como, claro. Y que el otro problema era que esa gente no tenía experiencia operativa. Claro. O sea que de las 12 personas que nosotros teníamos que utilizar para realizar la operación, había 4, incluyendo el ingeniero, que era los que teníamos experiencia. Mira. Los que estaban afuera estaban en el mundo aprendizaje 100%. No habían agarrado No una sabían línea, nada. no sabían lo que era una cabeza de fractura, no sabían lo que era un chicksa, no sabían lo que era una masa, nada. Y eso costó horrores. Y ahí cuando yo digo que no las vimos mal, yo me las vi muy mal para poder llegar, pero lo logramos, llegamos. ¿Qué Así nos hicieron? tuvimos- Al final, ¿qué hicieron? ¿Qué tipo de operación No. tuvieron que hacer? Nosotros, a ver, había un momento que la operación peligraba como tal todo, porque tampoco teníamos tanta caudal de operaciones para hacer por mes para que la compañía Claro, se pueda como sostener para a que través del agarres el tiempo. ritmo y... Exacto. ¿Y cuál era el problema? Los recursos en África son... En cualquier lugar del mundo vos tenés recursos. En África
faltan casi todos. Sí. Pero el problema más grande de África, ¿cuál es? El agua en algún momento. Claro, el agua. Y las operaciones de convencionales, agua. Tal cual. 6, 7 tanques de 500 barriles necesitas para hacer la operación. Vos imaginate. ¿Y qué equipos estaban llevando para allá? ¿Tenías qué equipos? No, teníamos todo, o sea, si yo a ver, el equipo como tal, blender, 5 bombas de 2000 ¿Hidratadora? HP, hidratadora. ¿O premezclaba? Hidratadora no, teníamos que premezclar. No, No premezclaba, había, sí. no había. No teníamos un sundown, un Y era sunking. mucho más esfuerzo premezclar. Claro, teníamos que cargar la arena por silos, cortarla ahí, dejarla. O sea, fue Sí, retroceder en el tiempo. Tal cual. Por eso después trajo otras cosas. Claro. Bueno, el problema era el agua. Una semana teníamos un tanque, 2 semanas teníamos 3 tanques de espera de agua. O porque llovía, o porque no había transporte, o porque cuando llegábamos al 4.º tanque el agua ya de los 3 primeros ya estaba en mal estado. Sí. Yo digo, no, pero así el mes que viene nosotros acá no volvemos, muchachos, porque no es redituable esto, así que... Bueno, y en esas caminatas que uno hace por la locación con la cabeza abajo, pensando qué hacer, ¡pac! Cae la ficha. Cae la ficha, ¿por qué? Porque me encuentro con un pozo en un lugar que no lo había visto nunca. Ajá. Entonces voy y hablo con uno y dije, che, este pozo que está acá, que encima que está mal señalizado, porque en cualquier momento de noche acá nos caemos, podemos caer porque no está tapado. No, este es un pozo inyector. ¿Cómo que es un pozo inyector? Sí, un pozo inyector. ¿Y dónde está el agua acá? Es el agua de mar. ¿Cómo que es el agua de mar? ¿Sí? Le digo, tenemos el agua en la locación, lo único que tenemos que hacer entonces nosotros es sacársela de ese pozo. Claro. Lo que vamos a hacer acá es simple. La conectamos a la planta de filtrado, filtramos primero, sacamos una muestra, la llevamos al laboratorio y si esto funciona, se solucionó el problema. Dicho y hecho, eso fue así. ¿Por qué nace eso? Y bueno, porque anteriormente había estado en Brasil en offshore, entonces uno, ¿de dónde saca el agua? Del mar, la chupa directamente del mar. Y ahí vino la caída de las fichas. Y bueno, si hay un pozo inyector y es de mar, esta agua sirve. Claro. Y eso fue, la acondicionamos, la pusimos y ahí estuvo la clave para poder mantenerlo a través del tiempo. Wow, qué interesante. ¿Y de África te fuiste para? Un llamado a mi compañero de vida casi. No, casi no es así. Nos fuimos a México. Te fuiste a México con Juan. Nos fuimos a México, cabrones. Sí, nos fuimos a México. Una operación también compleja en su inicio, porque teníamos todo, pero no teníamos nada. O sea, los recursos estaban, pero estaban en tan mal estado, que inclusive estaban en la chatarra para darlo de baja, y en un momento tuvimos que ir a recurrir a esos equipos, que yo no sé por qué pasó de que los mandaron a la chatarra, los rescatamos de ahí. O sea, a los equipos los iban a sacar y ustedes los rescatan para poder hacer las operaciones. Las operaciones de que nos habían puesto en el camino, ¿no? Porque eso fue todo un desafío también. México y Colombia yo creo que son 2 lugares que definitivamente si yo tuviera que volver, vuelvo con los ojos cerrados ya mañana. Claro. A esos 2 lugares, te digo. Claro. Ni Brasil, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Argentina. No, me voy a esos lugares. ¿Por qué? La gente hace la diferencia entre no tener recursos y poder realizar la operación de que cualquier otra persona capaz que no te lo puede sacar adelante. Si iba a África con esos equipos no iba a hacerlo. No. Porque no tenían las personas no eran las aptas para ejecutar eso, ¿Y en para México, levantar eso. A ver, pero en México, tú dices que en México no tenías los equipos, pero tenías la gente. Sí, tenía la gente. ¿Cómo es ese tema? Y eso es simple. Uno cuando llega, y sobre todo cuando uno va mutando de país en país, mira cuando tiene ciertas habilidades después como para agarrarlo, hacerlo sentir importante, explicarle la operación que vamos a hacer, se forma como una familia, escucharlo, cuáles son sus problemas, por qué están acá, por qué llegaron acá y a dónde queremos llegar. Hacerlos partícipes de la operación, hacerlo delegar lo que es la parte de liderazgo también, usar líderes intermedios para que ayuden a que esa gran familia
retorna un camino que no lo tenía. Porque nosotros nos fuimos de paseo. A mí nunca me tocó ir a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo. Claro, sí, de acuerdo. O sea, es como, Sí, sí. te lo voy a llevar a un plano futbolístico, es como Caruso Lombardi, un técnico, siempre trabajando con equipos que se van a ir, están por irse al descenso. Bueno, eso es lo que he hecho yo un poco también, de decir el Caruso Lombardi. Claro. O sea, salvo Colombia, Claro. en ese único lugar. Y con la gente es como que nos abrazamos, nos agarraron así. Claro. Y nos quisieron tanto, y bueno, sí, es una comunidad, la verdad, muy buena, que no había que decirle nada, que vamos a hacer esto, no, ya lo vamos a ejecutar. ¿Y cuántos sacos metías de arena? Oh, eso era una cosa loca, porque eso no había una fractura que fuera igual a la otra. Tecnología. Tecnologías aplicables según el caso del pozo, cosa que hoy no pasa con los no convencionales. Claro. Hoy bombeamos arena y agua, reductor de fricción y se acabó, y parece Y que, no hay más nada. que estamos allá. El día que se encuentre con la problemática, lo que es una fricción a través de un gel reticulado, entonces quiero ver. Claro. Y la velocidad que tenemos que tener de respuesta. ¿Tú crees que las fracturas que estabas haciendo en Poza Rica son muy parecidas a las de Comodoro o cómo tú puedes equiparar eso? No, porque ¿sabes por qué no? Porque en Comodoro yo nunca hice CO2. En Comodoro nunca hice nitrógeno. En Comodoro nunca hice una fractura binaria. Nada de eso. Solamente una sola, que es la Un solo convencional, tipo, la convencional. gel activado y nada más. Lo de México fue extraordinario porque el abanico de opción en cuanto a la cantidad de tecnología que se aplicaron fue tremendo. Mira, Una cosa de loco. excelente. Pero también es cierto, no había rutina ahí. Claro. Yo sabía que salía de terminar la operación y me tenía que meter al laboratorio porque alguna otra cosa difícil venía. Claro. Y no se podía decir que no encima. Claro. Usted lo conoce bien, señorita, ¿no? Algo. Algo. No, pero excelente, Kat. Ahora, te hago una pregunta. No te pierdas la tercera y última parte de esta entrevista, próximamente.